Bueno, buenos días a todos. Bueno, ya me presentaron, tenía toda una presentación acá de mi persona, pero ya estamos claros. Solamente agregar que claro, mi doctorado lo hice en justamente seguridad contra incendios, en temas de dinámica de fuego y dinámica de incendio. Entonces es un tema que me apasiona y que por ya varios años he tratado de impulsar en Chile, más que nada para que se formalice, porque hay un montón de trabajo, un montón de iniciativas, pero falta un poco un marco formal al asunto. Entonces, en ese sentido estamos acá impulsando también el diplomado que voy a presentar al final, pero que en realidad quiero mostrarle un tema que es de harta contingencia, y es la seguridad contra incendio en edificios de madera. Y digo harta contingencia porque hay en este momento en Chile al menos dos edificios que yo conozco de cierta envergadura planificado, donde el material de construcción es madera, y el problema es que nuestro marco legal no lo considera como un tema de importancia, y eso es un problema porque no hay una forma de solucionarlo simple, el tema de los incendios en los edificios de madera. Y esto no es, no es un problema chileno, es un problema a nivel mundial, pero bueno, nos pega a nosotros también. Entonces, de aquí va la motivación de este pequeño webinar. Y bueno, sin más atraso, le damos entonces inicio a esta charla sobre la seguridad contra incendio en edificios de madera. Entonces, un poco a modo de introducción y de motivación también, les muestro acá algunos ejemplos de edificios en altura que se han construido en madera últimamente. Hay varios, hay todo un movimiento casi arquitectónico para construir en madera, con la justificación casi obvia de que es un material sustentable, es un material que tiene un montón de propiedades positivas para la construcción. Entonces, bueno, y ha sido usado por milenios en la construcción en general, pero esto de construcción en altura es algo que es nuevo y un tremendo desafío desde el punto de vista de los incendios. Entonces aquí le muestro algunos ejemplos que son un poco icónicos. El 25 King en Brisbane, que hace un poco tiempo se completó. Noruega, que no voy a tratar de pronunciarlo, pero este edificio tengo entendido que son 17, 18 pisos, completamente de madera. Canadá, que tiene cierta historia en construir edificios de madera. El UBC es la universidad, es una universidad, Universidad de British Columbia, que tienen las residenciales o las residencias estudiantiles con edificios en altura de madera. Y así hay varios ejemplos, y todo esto parece, de hecho los arquitectos les encanta, y están, todos quieren empujar hacia en el fondo, construir edificios de madera. El problema es que sabemos que la madera es combustible, entonces uno pensaría, bueno, pero ¿cómo voy a construir algo de esa envergadura en madera, en un material que es combustible? Porque lo que ha pasado, que no sé si lo han visto en las noticias en los últimos años, pero han habido un montón de incendios bien importantes. Acá a la izquierda muestro una imagen del Grenfell Tower en Londres, que en el año 2017 se quemó por completo, con un saldo de 71 personas muertas, cosa que bueno, de hecho dejó una marca bien clara en la seguridad contra incendio en el Reino Unido, porque ahora en el Reino Unido en particular son muy reacios a autorizar edificación en madera porque no saben, todavía no tienen claro cómo evitar escenario como este. Otro que esto fue hace un par de días atrás nomás, en el Corea del Sur, nuevamente se quemó un edificio completo por la fachada, que al parecer tenía material combustible. Entonces, el material combustible parece ser una mala idea para la construcción. Ahora,
Por otro lado, bueno, antes de eso en realidad, hay una solución simple. Uno podría decir, bueno, escondamos la madera, la podemos encapsular, por ejemplo, en planchas de yeso, y de hecho se hace un montón. El problema es que uno con eso pierde una buena parte del encanto arquitectónico. El arquitecto quisiera, obviamente porque se ve espectacular, tener un edificio, un interior del edificio como el que muestro en la figura, donde se nota que es madera, donde se ve, porque la madera tiene un aire como que entrega algo de esto, de este sentimiento de estar acogido, ¿cierto? Entonces uno quisiera ver la madera. Y eso obviamente tiene cierto desafío desde el punto de vista de la seguridad contra incendios. Obviamente la madera no aparece, no existe en, en el mundo natural de la forma como la usamos para la construcción en altura. Estas vigas tremendas que se ven en la foto anterior no son sacados del árbol directamente, sino que lo que pasa es que se arman estos elementos constructivos de madera a partir de pedazos más pequeños y se van pegando. Y hay esencialmente dos formas de hacerlo. Esto es simplemente a modo de introducción para que entendamos de lo que estamos hablando. Hay cursos completos y hay toda una teoría de cómo se fabrican estos elementos. Solamente a modo de introducción, existen lo que se llama el CLT, que es viene del inglés Cross Laminated Timber, madera contralaminada quizá. Entonces se ponen planchas, listones de madera en esa dirección y se pegan en la dirección cruzada encima con un adhesivo, y eso de forma de un contratamiento especial, y eso hace que uno pueda lograr estas planchas grandes que he puesto al lado derecho de madera, y que es muy práctico desde el punto de vista de la construcción, porque yo puedo esencialmente hacer una preconstrucción y simplemente hacer, una vez que está diseñado el edificio y están todos los elementos constructivos hechos, armar el edificio in situ, que es bien práctico desde el punto de vista de la construcción. ¿Okay? Entonces, esto es un poco, son los elementos constructivos con los cuales se logra esta construcción, y vamos a ver acá entonces un poco los desafíos que estos elementos constructivos significan desde el punto de vista de la seguridad contra incendios. Ahora, la pregunta es esto en realidad un problema? Porque si ustedes se fijan en esta foto, y esta es una foto que yo siempre pongo también en mis cursos de combustión, por ejemplo, y siempre llama la atención, porque si ustedes se fijan, es antigua esta foto y no es de muy buena calidad, pero ustedes acá pueden ver que hay una viga de madera, ¿cierto? Y encima hay unas vigas de acero, y esto es un escenario post-incendio, y aquí lo que pasó es que las vigas de acero se transformaron por completo, fallaron, ¿sí?, por la acción del incendio, mientras que la viga de madera está ahí, sigue igual, y no se ha roto. Y algo que es un poco contraintuitivo de repente, porque uno diría, bueno, la madera como es combustible debería fallar mucho antes que el acero. Pero la verdad que no siempre es así, y la razón de que no es siempre así tiene que ver con la forma como se quema la madera, porque si uno toma una madera que está, un listón de madera, o una viga de madera que estuvo metido en incendio, y que está toda carbonizada, y la corta, uno se da cuenta que en realidad la capa de carbón es relativamente delgada. Lo que hay adentro es madera sin ninguna, ni sin ningún rastro del incendio. Entonces, pareciera ser que los incendios no son un problema para la madera, porque si bien esto se carboniza y se ve feo, pero en realidad la madera casi no se ve afectada por el incendio. Entonces, uno podría, como decía yo, concluir que los incendios en realidad contraintuitivamente no son un problema para la madera.
obviamente no es tan simple, ojalá fuera así, pero la vida no es tan simple. Entonces acá les quiero mostrar un video y voy a tratar de ver si funciona. Probablemente tengo que cambiar acá el share. A ver, voy a ver si, porque esto me abre en YouTube. Perdón. Y ven, perdón, tengo un problema acá de... ¿Ven acá el video, no? Perdón. Sí, profesor, ahí como que está cargando ¿Se algo ve en el YouTube. video? Está Sí. cargando. Entonces, bien cortito. Este es un video de un incendio en un edificio de madera en Estados Unidos. Y ya se ve que parte quemándose, o sea, ya tiene grandes llamas, pero después de un rato, efectivamente, la estructura completa se cae y esto falla por completo. O sea, aquí no hay un incendio localizado, aquí todo el edificio se ve envuelto en llamas y desaparece, porque efectivamente falla la estructura. Entonces, en este caso, el que se ve acá, la madera no aguantó el incendio. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que condiciona eso? ¿En qué momento puedo estar seguro de que esto funciona y cuándo no puedo estar seguro y la madera va a fallar? Disculpe, ven nuevamente mi presentación, ¿cierto? Sí, profesor. Ya, ok, perfecto, gracias. El Zoom a veces es un poco difícil en ese sentido. Entonces, acá claramente la conclusión es otra. Dice, los incendios sí son un problema para la madera, ¿cierto? O sea, aquí tengo que saberlo, porque yo, obviamente, en un edificio quisiera a toda costa evitar un escenario como el que vimos en el video, sobre todo si es un edificio, por ejemplo, residencial, donde pueden haber personas dentro del edificio que, con ciertas dificultades para evacuar quizás. Entonces, los incendios en este caso, y lo muestra el video claramente, bajo ciertas condiciones sí son un problema para la madera y hay que hacer algo al respecto para evitar ese tipo de escenarios. Entonces, para entender el comportamiento o para poder predecir qué es lo que va a ocurrir y evitar desastre, hay que meterse un poco con la dinámica de incendio y entender cómo la madera influye en el incendio y cuáles van a ser las consecuencias desde el punto de vista de la física. Y para esto vamos a partir con este famoso triángulo del fuego, que es algo que es bien transversalmente conocido y básicamente muestra que necesito 3 elementos para hacer un fuego, que es obviamente el combustible, la madera, ¿cierto? Necesito oxígeno para poder quemar el combustible y necesito una tercera componente que es el calor, ¿sí? Ahora, esto muchas veces se malinterpreta o se interpreta a medias porque el calor que se necesita típicamente se asocia con una fuente de encendido, como que alguien que tiene que ponerle un fosforito para que esto prenda. Y la verdad que es mucho más que eso, porque para mantener un fuego, para que se siga quemando, necesito calor continuo. No sé si alguna vez probablemente han tratado en alguna fogata quemar un gran pedazo de madera, y la verdad que no es fácil de hacerlo, no es simple, se tienden a apagar. No es muy sencillo mantener un fuego ardiendo cuando uno le echa estos pedazos grandes de madera, ¿cierto? Entonces, la razón de que esto no es simple es porque el calor no es solamente el calor de encendido para prenderlo, sino que necesita un calor continuo para mantener este fuego ardiendo, ¿ok? Y la razón de esto se puede ver quizás haciendo un poco, o viendo un poco el detalle de la física, lo que ocurre cuando quema la madera. Acá les muestro un pedazo de madera, que es un esquemático, ¿cierto? Donde hay una parte arriba, que se ven, que está como como unas calugas encima, ¿cierto? Que es madera carbonizada. La madera carbonizada tiene esa típica forma de como unas calugas, como piel de cocodrilo, ¿cierto? Y es
en inglés hay una palabra que es el char, en español esa palabra en realidad no existe, es carbón, pero no es carbón el que se quemó la tierra, sino que es madera carbonizada. Y esa madera carbonizada es el residuo de cuando la madera pasa por lo que se llama la pirólisis. La pirólisis es un proceso termoquímico que hace que cuando uno le aplica un flujo de calor a la madera o a ciertos materiales, incluido la madera, esos materiales pasan por ese proceso termoquímico que hace que gases se liberen del material y queda ese residuo que es el carbón, ¿de acuerdo? Entonces, ese proceso es un proceso endotérmico, es decir, que necesita un flujo de calor para poder funcionar, necesita energía. ¿De acuerdo? Un poco parecido a la evaporación del agua, ¿cierto? Y si quiero evaporar agua, tengo que meterle calor para que esto se evapore. Acá es un poco parecido. La pirólisis es un proceso que necesita calor. ¿De acuerdo? Entonces, en una superficie de madera, yo le aplico a calor, por ejemplo, le pongo un fósforo, ¿cierto? Entonces le aplico calor, pero resulta que el calor también se va. Hay un calor de pérdida porque la madera absorbe calor, ¿de acuerdo? Entonces absorbe calor, entonces en realidad la superficie no siente mucho ese cambio de temperatura y no se inicia el proceso de pirólisis. Recién cuando el calor suministrado, el Q sub E que le pongo acá, el calor externo que le llega, es considerablemente mayor que las pérdidas, es cuando aumenta la temperatura de la superficie y la madera eventualmente empieza a pirolizar. Y cuando piroliza, libera gases, ¿sí? Libera gases que son combustibles, que son hidrocarburos, ¿sí? Por ejemplo, metano. Hay un montón de hidrocarburos que se liberan y esos hidrocarburos que se liberan se prenden, se queman y producen una llama, ¿de acuerdo? La llama entonces se suma al calor externo y irradia calor de vuelta a la superficie y mantiene la pirólisis de la madera, ¿de acuerdo? Ahora, si yo quito el calor externo, puede que las llamas bajo ciertas condiciones sean suficientes para mantener la pirólisis, pero en lo general para la madera, las llamas solas, que indico acá, no son suficientes para mantener la pirólisis, ¿de acuerdo? Entonces, como no son suficientes para mantener la pirólisis, cesa o sea, deja de producir gases volátiles a partir de la pirólisis, se deja de existir ese proceso y por lo tanto desaparecen las llamas y esto eventualmente se apaga, ¿de acuerdo? Y esa es la razón de cuando uno hace una fogata y saca, por ejemplo, el pedazo de leña, lo saca, esto no se va a seguir quemando con llamas, sino que se va a apagar. Eventualmente puede haber alguna combustión de superficie en el carbón, porque el carbón residual, lo negro que queda en la superficie, se quema en la superficie, entonces hay una reacción química en la superficie, pero es muy menor y de temperaturas relativamente bajas, y no es suficiente para mantener nuevamente esta pirólisis, ¿de acuerdo? Entonces en la madera, en lo general, es necesario que haya un calor externo que mantenga ese proceso de pirólisis. ¿Ok? Entonces, esto es súper importante. Las llamas mismas que se producen en la combustión de la madera no son suficientes para mantener el proceso de producción de más gases combustibles. Entonces, si no hay un flujo externo de calor, una madera se va a apagar. Salvo que sea muy delgadito, por ejemplo, un fósforo como es tan delgado, no hay suficientes pérdidas de calor y en ese caso sí las llamas pueden mantener la combustión. Pero apenas tengo un pedazo de madera que sea, le dicen térmicamente no delgado, en el fondo un poco más de masa que absorbe más calor, en ese momento uno puede necesitar un flujo externo de calor para mantener la llama. Esto es súper importante para poder entender de por qué o cuáles son las opciones que tenemos para controlar esto en el incendio o la dinámica de incendios en edificaciones de madera. Esta capa de carbón que le mostré, estas calugas, la capa de carbono que se produce en la pirólisis,
tiene un efecto secundario, y es que, que el calor, como el carbón es un mal conductor térmico, le cuesta dejar pasar calor. Entonces, esa capa de carbón, perdón, que se va formando en la superficie de la madera, aísla la madera virgen, que se le dice, del flujo de calor. Entonces, el flujo de calor externo que llega le va a costar cada vez más entrar, penetrar y producir la pirólisis. Entonces hay un efecto acá de protección. La madera se autoprotege contra los incendios, y eso se ve en este gráfico donde se midió en un contexto experimental, se mide el flujo de gases combustibles que van saliendo de la madera, dado un cierto flujo calor externo. Y eso parte con un pequeño pic, pero después en el tiempo se mantiene bastante constante, y se mantiene constante justamente porque el carbón aísla la madera del flujo de calor externo que tiene. ¿De acuerdo? Ahora, eso es súper positivo y bueno para efectos de construcción de madera, porque como tengo una capa de carbono, y es la misma que vimos al principio en la foto de las vigas estas que habían pasado por un incendio y que se cortaron por la mitad, vimos esa capa delgada de carbono, y justamente esa es la que se forma por el flujo de calor y que aísla después para que no se propague. ¿De acuerdo? Entonces se propaga a una tasa muy bajita, y a una tasa muy constante se propaga esa capa de carbono hacia el interior de la madera, y si uno hace un diseño de madera contra incendio, es muy fácil, porque lo que puedo hacer yo es agregar, yo calculo cuánto es el ancho o el grosor de la madera que necesito estructuralmente, y después le agrego una capa de madera adicional, ¿cierto? Que se llama la capa de sacrificio. Entonces, cuando hay un incendio, que se supone que va a durar 2 horas, por ejemplo, que es típicamente lo que se diseña para efectos normativos, y en 2 horas la capa de carbón va a retroceder una cierta cantidad de milímetros, y esa es la capa de sacrificio que le agrego a mi pilar o a mi viga de madera, y con eso estoy de otro lado, estoy listo, porque yo sé que la misma capa de carbono me va a ayudar que hacia adentro de la madera, donde la madera virgen no se va a ver afectada por el incendio, y no va a haber un problema estructural. La integridad estructural no va a ser comprometida si es que diseñé la capa de sacrificio correctamente. Todo eso es cierto siempre y cuando no haya delaminado. Ocurre que cuando el material constructivo que vimos al principio, este famoso CLT o madera contralaminada, está pegada, o sea, las capas están pegadas con un adhesivo. Y el adhesivo, bajo ciertas condiciones de calor, deja de funcionar. Entonces, cuando la capa de sacrificio atraviesa la primera lámina de madera y llega al pegamento, si el pegamento no fue elegido correctamente, y si bajo ciertas condiciones puede que se caiga entonces la capa de carbón de sacrificio, se cae porque el pegamento deja de funcionar, se cae, y hay nuevamente madera virgen acá, y el proceso se vuelve a acelerar, porque ya no hay una capa protectora de carbono. Entonces el flujo externo ahora puede atacar directamente la madera, ¿sí? Entonces el cálculo estructural o la integridad estructural es relativamente fácil de asegurar con la capa de seguridad, con la capa de sacrificio del carbón, pues, que se produce por la carbonización de la madera, pero hay que asegurar de que no llegue a la capa de adhesivo, porque cuando se produce delaminado se pierde esa protección contra el flujo de calor, y puede que la carbonización o el efecto del incendio penetre más allá de lo diseñado, y ahí sí sería un problema.
¿ok? Entonces, un tema que hay que mantener en mente cuando uno hace diseño de seguridad contra incendio en edificio de madera es que no haya delaminado de los elementos constructivos por la acción del incendio. Ahora, esto, y aquí yo no quiero meterme en temas de estandarización y reglamentario, pero bien cortito quiero mencionar que la forma como se determina la resistencia contra el incendio de un elemento estructural es que se hace un ensayo donde el elemento estructural se mete a un horno donde se le aplica una temperatura esencialmente que varía con el tiempo, ¿ok? Y eso tiene un montón de problemas, pero en particular en el caso de la madera, ocurre que cuando la madera libera, por la pirólisis, libera combustibles que eventualmente se prenden, entonces la temperatura que hay en el horno va a ser distinta a la que está siendo impuesta. Entonces, ensayar elementos de madera en un horno es todo un desafío adicional que no ha sido completamente resuelto. Entonces, la resistencia al fuego, que para un elemento, por ejemplo, de acero o de concreto, es muy simple de determinar con el ensayo estándar. Para la madera es un poco más difícil y hay que entender bien lo que está ocurriendo para poder sacar conclusiones de ese ensayo. Entonces, eso lo voy a dejar ahí simplemente como porque uno podría hacer un seminario entero sobre este tema y no quiero profundizar más allá de lo esencial. Pero hay que mantenerlo en mente. Un elemento estructural ensayado en horno con una certificación de resistencia al fuego, en el caso de la madera, es algo, no es completamente obvio. ¿Sí? Hay que considerar un poco ese tema. Bien, entonces, volvamos al diseño seguro. Vimos la parte estructural, funciona más o menos bien porque sabemos que la madera la puedo proteger, o en realidad se autoprotege. Entonces, con tal que yo tenga cuidado de que no se delamine o no se caiga la capa de protectora de carbón, en realidad estoy al lado seguro, ¿sí? No es un problema estructural. Siempre y cuando yo logre controlar el incendio, la estructura la puedo estar tranquilo que va a aguantar. Pero hay otros temas, y esos son los que quiero mencionar acá en lo que viene de la presentación. Y quiero volver para eso un poco al tema o al ejemplo de la Torre de Grenfell en Londres. La Torre de Grenfell se quemó por fuera. Hubo propagación del incendio por la fachada de la torre. Y eso generó el problema de que la gente eventualmente se vio encerrada en sus departamentos con incendios por fuera, ¿cierto? Y cuando salían, veían que estaba todo lleno de humo, entonces tampoco podían bajar. Entonces, ellos, a pesar de que la Torre Grenfell en ningún momento se cayó, es decir, estructuralmente no hubo ningún problema, la gente literalmente se murió encerrada en sus departamentos. Entonces, eso es algo que uno quiere a toda costa evitar, porque obviamente yo creo que es lo peor que le puede pasar a un arquitecto, bueno, obviamente la gente, pero profesionalmente a un arquitecto es que diseña algo que le hace daño a la gente. Entonces, eso hay que evitarlo a toda costa. Entonces, en el tema de incendios, en tema de madera, para lograr un diseño seguro en cuanto a la seguridad contra incendio, es necesario que se puedan asegurar 4 puntos. Esto en general son 4 puntos que son transversales, no son toda la madera, pero en la madera que no son obvias estos puntos. Entonces, el primero es que me tengo que asegurar que pueda ocurrir burnout, que se llama en inglés. Burnout quiere decir que el incendio se apague solo. Cuando yo tengo
un compartimento donde ocurre un incendio, cuando se acaba el combustible, ¿sí? Se acaban las sillas, las mesas, lo que sea, cuando se acaba el combustible, el incendio se apaga, ¿sí? Simplemente por falta de combustible. Eso necesito que ocurra. Cuando tengo una estructura que es de madera, donde la madera potencialmente puede seguir quemándose, no puedo de antemano asegurar que va a ocurrir burnout. Y eso es fatal para un edificio, porque un edificio, en un edificio el incendio ocurre en un departamento o en un compartimento, digámoslo así, y si no puedo asegurar que ese compartimento, una vez que se consuma todo el combustible, el incendio se apaga, esto se va a ir creciendo y propagando y eventualmente va a botar el edificio completo. ¿Okay? Entonces, yo tengo que asegurar que el burnout ocurre y que ocurre en el compartimento de origen del incendio. ¿Sí? No se va a propagar a los compartimentos aledaños. El segundo punto es la integridad estructural. Hasta que ocurra burnout. O sea, me tengo que asegurar que hasta que ocurra este burnout, hasta que el incendio se apague, el edificio no se va a caer, ¿sí? No se va a desmoronar. El tercer punto que es esencial para asegurar un diseño seguro es que el tiempo disponible de evacuación sea mayor que el tiempo necesario de evacuación. Es decir, que si yo quiero evacuar el edificio, mientras todo el tiempo que se demore en que todas las personas lleguen a un lugar seguro, sea mayor sea menor, el tiempo que requieren para llegar a un lugar seguro sea menor que el tiempo disponible hasta que las condiciones locales sean insostenibles para una persona. Por ejemplo, que la capa de humo le llegue a nivel de cabeza, ¿sí? Y se empiecen a ahogar. Entonces necesito asegurar que una persona pueda evacuar sin ser afectada por el incendio, ¿sí? Entonces es el tercer punto. Y el cuarto punto es asegurar que no hay o que no habrá propagación vertical del incendio. En el fondo tengo que asegurar que el incendio no salte de un piso al otro, porque si no puedo asegurar eso, el incendio parte del compartimento de origen y antes que ocurra burnout, prende el piso superior y así se va propagando y eventualmente podría resultar en algo parecido a lo que pasó en Londres en la Torre Grenfell. Entonces, estos 4 puntos son necesarios de asegurar para tener un diseño que sea seguro desde el punto de vista de los incendios. Ya dijimos que la integridad estructural está más o menos manejada en el caso de la madera, siempre y cuando pueda asegurar que un incendio no dure más allá de una cierta cantidad de tiempo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener que enfocarnos en el tema del burnout, o sea, en el fondo que asegurar que el incendio eventualmente se termine en el lugar de origen y que no se propague a los lados, y que el tiempo disponible para que las personas lleguen a un lugar seguro sea mayor que el tiempo que necesitan para llegar a ese lugar. ¿Ok? Son esos 3 puntos adicionales que hay que asegurar. Entonces, los puntos 1, 3 y 4 hay que revisarlo y están directamente influenciados por la dinámica del fuego de la madera o en un compartimento hecho de madera. ¿Por qué? Porque la madera, como ya lo habíamos dicho, aporta combustible. Más allá del combustible que hay en el interior del edificio o del compartimento, la estructura, las paredes, que son de madera, me van a aportar combustible adicional, porque al pirolizarse liberan gases combustibles, entonces eso aumenta la cantidad de combustible total que hay en el compartimento. Entonces, a diferencia de edificios construidos de materiales incombustibles, en caso de la madera, o que el edificio sea construido de madera,
puede que no haya burnout, puede que el combustible que aporta la estructura y las paredes sean suficientes para mantener esto quemando indefinidamente. ¿Okay? Entonces, eso hay que tratar de evitar. Entonces, veamos un poco un incendio típico, un desarrollo de incendio típico en un compartimento. Acá hay un gráfico que en el eje X es tiempo, ¿sí? Y el otro es potencia del incendio. Esencialmente es la energía liberada en el incendio. Entonces, esto parte típicamente lento, bastante empieza a crecer, y empieza a crecer típicamente como función del tiempo al cuadrado, ¿sí? Típicamente crece más o menos como tiempo al cuadrado, con un cierto factor de crecimiento, hasta que, bueno, y durante esa fase de crecimiento, en realidad el fuego inicial, que puede ser una papelera, que puede ser, no sé, un sofá donde se quedó un cigarrillo prendido, durante la fase inicial, el incendio, el fuego, que es local, que está en un cierto elemento, no va a interactuar mucho con la estructura, con las paredes, porque es demasiado pequeño para afectar directamente las paredes. ¿Okay? Pero eventualmente esto crece de manera suficiente para que, otros elementos en el mismo compartimento, otras sillas, una mesa que haya, puedan prenderse espontáneamente por el flujo de calor que hay, y se produce lo que se llama el flashover, en el fondo que todos estos, los gases, los humos, que contienen todavía un montón de combustible, se prendan de una y generan un incendio de proporciones que ya no está focalizado en algún papelero, en alguna silla, sino que todo el compartimento está en llamas, esencialmente. Cuando ocurre esto, el incendio se vuelve controlado por la ventilación. Ya no es un problema de combustible. Los niveles de radiación que hay dentro del compartimento van a producir un montón de combustible gaseoso, van a pirolizar toda la madera que hay. Y la potencia del incendio va a estar gobernado por la cantidad de oxígeno que le pueda entrar. O sea, si uno en ese momento logra completamente herméticamente cerrar ese compartimento, el incendio se va a apagar por falta de combustible. Ahora, típicamente tiene ventanas, tiene puertas, entonces entra oxígeno y mantiene este fuego quemando. Y esto se va a seguir quemando con una potencia más o menos constante, que viene dada por el oxígeno que puede entrar al compartimento, hasta esencialmente que se acabe el combustible. Cuando el combustible se apaga, empieza a decaer el incendio porque simplemente no tiene más combustible para nutrir el incendio. Y empieza a bajar y eventualmente se apaga. Ahora, cuando tengo una estructura de madera que aporta combustible, pasan dos cosas. Uy, aquí me faltó eso. Pasan dos cosas. Primero, la etapa, como ahora la madera aporta combustible, la madera de la estructura y de las paredes, aporta combustible al combustible que ya está en madera, en sillas, mesas, papeleros, etc. Aquí hay un combustible adicional, y lo que va a pasar es que la etapa, cuando el incendio es controlado por la ventilación, se va a alargar, porque hay más combustible, ¿sí? Y además de eso puede ocurrir que cuando empieza a acabarse el combustible móvil, sillas, mesas, papeleras, puede ocurrir que la madera de la estructura siga aportando combustible y el incendio no decaiga, sino que siga quemándose. Entonces acá la línea roja que pongo al final es porque puede que no exista burnout, porque el combustible que aporta la madera de la estructura mantiene esto quemando. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las condiciones para que esto ocurra? Bueno, eso va a depender, y aquí volvemos un poco al balance energético que hicimos al principio, ¿cierto? Cuando vimos la madera que le llega el flujo de calor y que pierde por abajo. Si eso no lo lleva a una fórmula, en el fondo hace el balance en la superficie energético de este proceso de calores externos, pérdidas, producción de gases, ¿cierto?
lo que aparece es esta expresión para el flujo másico. Esto es el flujo másico de gases combustibles que salen de la madera. Entonces aquí está el calor, el Q sub F, es el calor aportado por la llama. La misma llama aporta, en el fondo del pedazo de madera que se está quemando, la llama aporta calor. Después hay un calor externo, ¿sí? Hay un calor externo que puede ser, por ejemplo, otra pared, una pared que se está quemando. Entonces, cuando hay dos paredes así en ángulo recto, esta pared se está quemando y le irradia calor a esta. Entonces, para esta pared acá hay un calor externo que es el que viene de la otra. Pero al mismo tiempo, lo que se quema acá es un calor externo para esta. Entonces, aquí hay un proceso de retroalimentación entre las dos paredes. Entonces, ese calor externo puede aportar energía para aumentar este flujo másico. Después están las pérdidas, obviamente las pérdidas de calor, porque eso conduce hacia el interior de la madera y ahí desaparece esencialmente. Y el L sub B finalmente es lo que se llama el calor de pirólisis, que es la energía que necesita la madera para pasar por ese proceso termoquímico de liberar los gases. ¿Okay? Entonces, si ese M.G, que pongo acá, este flujo másico de gases combustibles, es mayor que 0, es porque va a seguir aportando. Quiere decir que el flujo externo es suficiente para mantener este flujo constante que aporta al combustible. Entonces acá muestro un poco lo que había mostrado, lo que había indicado con las paredes. Acá muestro dos paredes, ¿cierto? Que en este caso es vertical, digamos así. Pero hay una pared de madera por acá y hay una pared de madera por arriba. Entonces, como la llama pasa, hay pirólisis en las dos maderas, ¿cierto? Y las dos maderas se están quemando e irradian calor mutuamente una a la otra. Y de esa forma mantienen el flujo másico de gases que produce más gases, de manera que la llama se mantiene. Entonces es un proceso autosustentado, gobernado esencialmente por un tema geométrico, porque necesito que lo que se llama la reirradiación, ¿sí? RR, pues, el calor de reirradiación, más el calor de la llama directa, menos lo que pierdo, es suficiente para mantener el flujo de gases, la producción de gases combustibles y mantener el proceso. Para efectos de compartimento de madera, esto se traduce en manejar cómo distribuir paredes que son hechas de madera expuestas, de manera de eliminar o minimizar la reirradiación para poder asegurar que la pared no reciba suficiente calor externo para mantener quemándose. ¿Ok? Entonces voy a tener que, bajo ciertas condiciones, si yo tengo un compartimento con los 6 lados de madera expuesta, la reirradiación que hay entre todas las partes va a ser tal que esto es imposible que no se apague. Perdón, es imposible que se apague. Se va a seguir quemando hasta que desaparezca toda la madera. En cambio, si yo, por ejemplo, tapo una pared de madera, la tapo con yeso y mantengo solamente 5 paredes, bajo ciertas condiciones geométricas, puede que sea suficiente para que la reirradiación ya no sea, ya no alcance a pirolizar la madera y este flujo másico de gases nuevos, combustibles, deje de producirse y el incendio se apague. ¿Okay? Entonces, al final, el tema de la seguridad contra incendio en edificios de madera va a depender esencialmente de un tema geométrico, de la distribución de los compartimentos y de la reirradiación que hay entre superficies. Entonces, hay dos desafíos que son fundamentales.
el segundo, el que muestro acá, cuando se acaba el combustible mobiliario, maderas, sillas, mesas, papel, lo que sea, hay peligro de que el fuego siga ardiendo por lo que acabo de decir, ¿sí? Porque hay reirradiación entre paredes, lo cual hace que la madera del estructural y de las paredes aporte suficiente combustible para mantener esto quemando, ¿ok? Y el otro desafío tiene que ver con la llama externa que se puede producir, porque como en un incendio completamente desarrollado, que es gobernado por la ventilación, ¿cierto? Lo que va a pasar es que va a haber combustible no quemado, que no se alcanza porque no hay suficiente oxígeno dentro, sale por las ventanas, que se van a quebrar por el calor, por los flujos de calor que hay dentro del compartimento. Se quiebran las ventanas, salen esos gases, y esos gases todavía tienen un montón de combustible, y como encuentran oxígeno afuera, se queman afuera en las ventanas, producen llamas externas. Ahora, si el compartimento es de madera, si la estructura es de madera, las paredes son de madera, que aportan un flujo de combustible adicional al combustible mobiliario, esa llama externa va a ser más grande, porque lo que se quema dentro del compartimento va a estar manejado por la ventilación, ¿sí? Entonces, si produzco más combustible, pero la ventilación se mantiene constante, más combustible sale por la ventana, produce una llama externa mayor, más larga. Y cuando esa llama externa llega al siguiente piso, lo que va a pasar es que va a prender potencialmente cortina de la ventana superior y va a llevar el incendio al siguiente compartimento. Entonces, esas dos cosas hay que evitarlas, hay que estudiarlas y estar seguro que eso no va a ocurrir, que no va a haber, que el incendio no va a seguir ardiendo indefinidamente y que las llamas externas que se producen sean de un tamaño tal que uno pueda asegurar que no vayan a producir la propagación externa del incendio. Ahora, el problema es que la regulación chilena no se pronuncia al respecto en ninguno de los dos casos. Solamente requiere resistencia al fuego, no dice nada sobre burnout, no dice nada sobre propagación vertical, y menos toma en cuenta el aporte de la madera. Internacionalmente tampoco hay conclusión al respecto cuando se trata de madera. La reglamentación internacional sí toma en cuenta esos dos aspectos, el burnout por un lado y la propagación vertical, pero no ha incorporado el efecto de la madera sobre esas dos cosas. Entonces, hay la NFPA, que es la normativa americana, tiene algunas consideraciones, pero no especifica superficies expuestas para madera. No dice, usted en un edificio de madera puede exponer 3 caras de madera y tiene que tapar una para asegurar burnout y para asegurar que la llama externa no propague el incendio. No se pronuncia al respecto. Entonces no hay forma de resolver ese problema a través de la norma americana. La norma del Reino Unido, el Approved Document B, tampoco ellos en este momento están muy, como ya lo había dicho anteriormente, por el tema de Grenfell, están muy reacios a todo lo que tiene que ver con combustibilidad de material de construcción y esencialmente prohíben todo, pero no hay una indicación de diseño. O sea, en este momento en el Reino Unido va a ser difícil, por ejemplo, construir un edificio de madera porque van a decir esto es combustible, esto no se puede hacer. El Código Internacional de la Edificación, el International Building Code, tiene o relaciona tipos de edificio con alguna cantidad de superficies expuestas, pero el problema es que el IBC no tiene aceptación transversal. O sea, no hay ningún país del mundo que diga nosotros exigimos o aceptamos lo que diga este código. Es más que nada un código de buenas prácticas, uno casi podría decir. Entonces, la verdad que en este momento, cuando uno quiere hacer un diseño, la única alternativa posible que hay es hacer un diseño basado en el desempeño.
Es decir, que uno dice, bueno, voy a evaluar el edificio, voy a considerar que hay un incendio en el edificio, voy a evaluar cuáles serían las consecuencias de ese incendio, voy a ver si la reradiación sería suficiente para mantener el incendio ardiendo o si se apaga y habrá burnout. Pero tengo que evaluarlo mediante cálculos ingenieriles, mediante simulaciones. No hay una normativa o una regulación que me ayude en ese aspecto. Y eso obviamente es un problema porque para eso muchas veces faltan los profesionales que puedan hacer ese trabajo. Entonces, un poco a modo de resumen de todo eso, para asegurar la seguridad contra incendios en edificio de madera, es esencial entender la dinámica del fuego, entender cuál es el efecto que va a tener la madera sobre el desarrollo del incendio. Para eso se pueden hacer simulaciones de fuego, hacer simulaciones de llamas, ver cómo eso produce, qué tipo o qué niveles de flujo de calor externo produce sobre otra superficie, y evaluar basado en eso si el flujo másico de combustible que se generan será suficiente para mantener la combustión. Después hay que evaluar los tiempos requeridos y disponibles de evacuación. Hay que hacer simulaciones de evacuación, por ejemplo, o, sí, de alguna forma diseñar las vías de evacuación y ver que efectivamente la gente no tome más tiempo de lo que tiene disponible para poder encontrar un lugar seguro. Y, bueno, como decía, evaluar un poco también la propagación interior y exterior del incendio. Hacer simulaciones de la llama externa, por ejemplo, y ver que el largo de la llama no va a producir propagación externa al compartimento que está por encima del compartimento de origen del incendio. Bien, vimos que, ya como cerrando el seminario, vimos que hay un efecto aislante cuando la madera se quema, producto de la capa de carbón que se produce en la superficie, y eso favorece la integridad estructural en edificio de madera. Entonces es un punto a favor. Sin embargo, hay aporte de combustible a la madera que altera la dinámica del incendio. Eso tiene como consecuencia que el incendio dura más, porque hay más combustible, y bajo ciertas condiciones puede que no se apague solo, puede que siga ardiendo, incluso cuando se haya acabado el combustible mobiliario. Además de eso, hay llamas externas que son más largas de lo normal, lo cual hace que potencialmente la propagación externa del incendio es un tema que hay que evaluar. Al final, los parámetros claves para diseño seguro en edificaciones de madera van a ser en la configuración geométrica, es decir, cómo es la reradiación entre paredes y, por ejemplo, una manera de manejar ese tema es tapar algunas paredes con yeso, por ejemplo, o encapsular algunas paredes dejando otras expuestas, de manera de asegurar que la reradiación no es suficiente para mantener el incendio. Para todo eso es necesario y fundamental hacer un diseño basado en desempeño. No hay reglamentación que permita hacer diseño en ese sentido, y el diseño basado en desempeño tiene que ser evaluando el efecto del incendio en un edificio, y va a requerir de un conocimiento especializado y de un margen, un marco de alguna forma de procedimiento para hacer esto y que sea aceptado por todas las partes involucradas. Eso quería contarle en cuanto a la seguridad contra incendio en edificio de madera. Muchas gracias por su atención. Les dejo acá, como decía al principio, un poco la invitación a este diplomado que estamos presentando, que es justamente un diplomado en diseño seguro contra incendios,
donde se van a discutir las normativas existentes, la reglamentación existente en Chile. En Chile y en el mundo se va a explicar la filosofía detrás de la reglamentación de protección contra incendios. Se va a estudiar la dinámica de incendio, hay un curso completo sobre la física detrás de eso, y finalmente acaba con el estudio de un caso a resolver para aplicar lo aprendido. Así que eso. Muchas gracias, profesor, por su presentación, por su tiempo, y por interno le enviamos las preguntas que nos han llegado hasta el momento para que las revise. Aprovecho de comentarles a todos que me hicieron la pregunta en el chat, esta presentación está siendo grabada y en los próximos días vamos a enviarles el video por correo. También les dejé en el chat el link del diplomado que el profesor estaba mencionando y los datos de contacto que también se los vamos a enviar por correo, pero ahí ustedes pueden tener acceso por ahora. Profesor, ya, le pediría me lo mandaron por el chat, ¿cierto? por el grupo, sí. Y le pediría que pudiera leer las preguntas y para que todos sepamos a quién corresponden, qué se trata, y ahí nos dé su respuesta. Ya, ¿qué preguntan? ¿Es aconsejable realizar estructuras mixtas acero-madera por tema de costos y estéticos en virtud de la seguridad del inmueble? Comentario. Y lógicamente las plantas de aserradero de Chile son de estructura de acero, lo cual no venden productos como resistencia al fuego. Mira, buena pregunta. A ver, de partida, en general, todo edificio madera, de alguna forma, es un edificio mixto, porque las uniones, las conexiones son típicamente de acero. Entonces, es un tema que hay que considerar, ¿sí? El acero, claramente, hay temas. El acero es un muy buen conductor del calor. Entonces, podría llevar el incendio, entre comillas, por dentro, si es que hubiera, porque como conduce calor y está expuesto a un incendio, puede llevar el incendio a otro lado. Entonces eso habría que evitarlo, habría que estudiarlo. Nuevamente, sería difícil diseñar esto sin... Chuta, me estoy quedando sin batería el computador. Me da un segundito. Termino esto. Es un tema que habría que diseñar. No hay un tema. Entonces, termino el tema de las estructuras mixtas. Como decía, esencialmente todas las construcciones son mixtas porque las uniones son de acero. Pero cuando uno ya de frentón mixto, con vigas de acero, hay que tener cuidado con el flujo, con la conducción del calor a través de las vigas. Entonces, eso habría que estudiarlo, y no hay tampoco una normativa vigente para ese caso. Segunda pregunta. Una vez que las vigas se queman y su superficie se carboniza, pero el interior sobrevive, ¿es posible reutilizarlas para una nueva construcción? En principio sí. La viga es completamente virgen, o sea, no ha sido afectada por el incendio. El único problema es que no se va a ver muy bonito. Entonces, de alguna forma habría que, claro, habría que reemplazarla con una nueva, o, claro, arreglarla visualmente para que no esté en fondo, que no se vea la parte quemada. Pero en sí, la madera en sí no está afectada por el incendio. Después preguntan, ¿de qué manera se puede utilizar la madera, me imagino, de modo que sea sustentable y no se necesitan hectáreas de bosque talado o hectáreas de pinos en zonas donde exista falta de agua? Mira, es una buena pregunta. Yo la verdad que no me dedico al tema de sustentabilidad de la madera. Hay un centro madera en la Universidad Católica que están un poco dedicados a ese tema, el lado constructivo y también el lado de la sustentabilidad. Yo no sabría responder esa pregunta porque no es mi tema. Yo solamente veo el tema de los incendios.
Así que ahí, pero claramente es un aspecto que hay que considerar. Algo que es sustentable tiene que serlo de todos los puntos de vista, digamos así. ¿Influye la edad de la madera en la propagación de incendios? No, la edad no influye. No. La humedad sí, o sea, sí, pero se supone que la madera de construcción no va a tener humedad significativa, así que más allá de eso no influiría. ¿Cuáles serían cortafuegos que recomendaría utilizar en un edificio de estructura de madera? ¿Tendría un criterio específico? Bueno, ¿qué es el tema? Cortafuegos. Bueno, la verdad que el tema, como decía, es un tema, es algo que tiene que ser de análisis. En la madera no hay una solución, prescriptiva por el momento. Hay que analizar caso a caso y ver si la solución cumple con el objetivo de cumplir con la seguridad contra incendios. No hay una receta por ahora, ¿sí? La receta, en este momento hay que, a falta de reglamentación, hay que hacer cálculos ingenieriles para cada caso y sacar las conclusiones correspondientes. Me preguntan que en Concepción estamos trabajando con un edificio en madera de hasta 4 pisos. Claro, con nuestra metodología es por medio de módulos estructurales conformados por paneles. Nuestra madera no tiene lámina de sacrificio, es impregnada. ¿Será necesario quizás considerarlo dentro de la estructura? Sí. Ahora, yo no sé si habría que revisar los cálculos estructurales que hicieron, pero si la estructura no tiene capa de sacrificio, en el caso de un incendio, puede que la estructura falle, porque cuando se resta la parte carbonizada, ¿sí?, que no toma carga, podría fallar la estructura. Entonces hay que tener un poco cuidado con eso. ¿Nos puede comentar la interacción de las uniones o conectores? Es todo un tema. Las uniones hay que protegerlas, hay que encapsularlas. Es lo más fácil. Para dejar uniones expuestas es otro tema adicional. Pero nuevamente, aquí el problema es que no hay una receta. Por ahora no hay receta. Aquí la única solución es hacer análisis. O sea, habría que hacer un análisis de transferencia de calor, ver si la unión podría fallar y tomar la decisión al respecto. Lamentablemente no hay receta en este sentido. Preguntan acá, las Torres Gemelas. En el caso del incendio de las Torres Gemelas del año 2001, se dijo que el derrumbe se produjo por la alta cantidad de combustión que se expandió después del impacto. ¿Incidió la cantidad de madera? No. Y de hecho las Torres Gemelas en realidad no es la combustión en sí. Por ahí siempre anduvo el mito de que se derritieron el acero y que esto en realidad no podría pasar y que era todo un tongo. Y la verdad que no, el problema de las Torres Gemelas fue que estructuralmente la expansión térmica hizo que falló y se cayeron. Ahí el combustible de los aviones que estaba metido al final dentro, en el fondo explotó dentro del edificio, era mucho más importante que la madera, porque madera no había. Si es que había madera mobiliaria, digamos así, pero no, la estructura en sí no era madera, así que no creo que haya influido ahí. Eso, no sé si... hay una pregunta adicional. El diplomado está orientado a diseño seguro en construcciones de edificios habitacionales, oficinas, también considera construcciones industriales. En general no hace diferencia. Lo que pasa es que, industrialmente,
muchas veces lo industrial no cae dentro de la norma, por ejemplo, la reglamentación, porque no es un problema de seguridad de la vida. Típicamente cuando lo más importante cuando uno hace diseño seguro contra incendios es asegurar que nadie salga lesionado. Que el edificio no se caiga, en realidad es casi secundario, porque si yo logro sacar toda la gente, en fondo ya cumplí con el objetivo principal. Entonces, cuando son edificios industriales, una planta, por ejemplo, el dueño tiene interés de que esto no se caiga, pero reglamentariamente, en el fondo, del punto de vista del sector público, del Estado, digamos así, me da lo mismo que se caiga la planta o no. Lo que me importa es que la gente que esté dentro pueda haber evacuado antes que se caiga. Entonces, típicamente las construcciones industriales en ese sentido son menos consideradas. Lo más importante, obviamente, residencial, porque ahí la gente duerme, y después oficinas, hospitales, todas esas cosas, es mucho va más enfocado a eso, a lo industrial. No sé si me explico en este sentido. Bien, espero poder haber respondido a todas las preguntas y espero que haya quedado claro y que nada, se hayan un poco interesado en el tema. Y bueno, si hay algún interés, yo feliz de recibir alguna consulta por correo también. Y bueno, los invito a echarle una mirada al diplomado a ver si les interesa. Así con esto cerramos acá el webinar. Me dice Paulina que tiene un problema con el micrófono, así que no puede despedirse, así que me despido en nombre de ella. Muchas gracias a todos por escucharme y bueno, que tengan un buen día. Gracias.